Muy buenas noches y bendiciones para cada una de las personas que ya estamos conectadas y conectados en este encuentro que hemos preparado para el día de hoy. Desde ya quiero agradecer tu participación activa en el tiempo que vamos a disponer para que juntos podamos compartir nuestras experiencias, nuestros análisis, compartir algunas inquietudes, dudas o cualquier aportación a este tema que vamos a dar continuidad el día de hoy. Recuerde, hace unos días iniciamos esta serie que hemos llamado la serie del Salmo 23. Ya tuvimos tiempo para poder analizar el verso número 1. En esa ocasión hablamos de el pastor, Pero hoy quiero que juntos nos sumerjamos en este segundo verso del Salmo 23 y hemos titulado para esta noche bajo el tema el cuidado amoroso del buen pastor. Repito, hoy vamos a compartir el verso número 2 del Salmo 23, que es la segunda parte de esta serie llamada el Salmo 23, cuyo nombre es el cuidado amoroso del buen pastor. ¿Alguna vez has anhelado un lugar de paz y descanso en medio de las tormentas de la vida? ¿Qué tan seguro te detienes a considerar cómo Dios cuida de ti, llevándote a lugares especiales, lugares de descanso, lugares de renovación espiritual e emocional? El Salmo 23, como hablamos en la vez anterior, es un salmo que fue escrito por David. Es uno de los capítulos más conocidos y más amados de la Escritura. Por supuesto, también está el Salmo 91, pero el Salmo 23 creo que es uno de los favoritos de muchos de nosotros, ya que este salmo no solo es una narrativa que se expresa a través de una bella poesía, sino que tiene una profunda expresión de fe, de la vivencia, de la experiencia de David como pastor de ovejas. Todos conocemos que David desde su juventud era un pastor de ovejas. Las llevaba a buscar un buen descanso, las llevaba a buscar pastos verdes, las llevaba a tomar aguas, las protegía, las cuidaba, las vendaba, pasaba atentas de ella y por supuesto las buscaba cuando se perdían. Así que el conocimiento de David a través de cada una de estas frases, líneas de este salmo, refleja el profundo amor que él realizaba en esta labor pastoril. Cada línea, cada palabra fue seleccionada con mucho cuidado. Refleja la confianza que él ahora expresa tener Jehová, su pastor. Y solo para poner un contexto rápido de lo que fue la primera parte del Salmo 23, todos recuerdan el verso 1, que todos seguramente conocemos de memoria, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De manera que cuando David expresa que Jehová es el pastor, lo hace desde una posición de absoluta dependencia del Señor, a quien le reconoce como Jehová. David se identifica a sí mismo ahora como una oveja bajo el cuidado del gran pastor, quien le guía, quien le cuida, quien le protege. Cada palabra de este versículo está cargada de un significado práctico, espiritual y teológico. Destaca definitivamente la eterna inmutabilidad y la provisión constante de nuestro Señor y el cuidado personal que realiza en la vida de cada uno de aquellos que ahora somos sus hijos, ovejas de su prado. Este salmo nos invita a ver a Dios de una forma diferente, ya que fue escrita por las vivencias
escrita a través o expresada a través de los ojos de un hombre que se dedicó a cuidar ovejas. Es un llamado a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él es nuestro gran pastor. Él no va a permitir que nos falte nada y Él mismo promete nunca faltarnos. Dice el Salmo que Él es el que nos guía a toda justicia, que nos conforta en momentos de angustia. Así que al analizar este Salmo, creo que en aquella ocasión invitábamos a que lo hagamos desde esa perspectiva, que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y que reconozcamos que estas palabras no solamente son una hermosa poesía, sino un testimonio vivencial de la fe y la confianza de el pastor hacia el supremo pastor. Jehová, la revelación de su nombre, que no depende absolutamente de nada ni de nadie. Jehová es el Dios que no cambia, el mismo de ayer, el mismo de hoy, y seguramente tenemos la plena seguridad que será el mismo mañana y por siempre. Jehová es es la revelación del Dios íntimo y personal. Pero es mi ¿qué? Mi pastor. Y hablamos en el primer tema acerca de la labor que Dios realiza en la vida de cada uno de sus ovejas. Las cuida, las guía, las protege segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, en cada momento, situación. Dios es con nosotros nuestro pastor. Y termina diciendo el verso 1, nada me faltará. Y hablamos un poquito acerca de que esta expresión, que nada me faltará, obviamente tiene una implicación de que no nos va a faltar las cosas elementales, esenciales para nosotros. Pero en la traducción original, lo que significa que nada me faltará es la promesa que Él no me va a faltar. Así que ese es podríamos decir que es como una base de lo que fue el análisis del primer verso del Salmo 23. Hoy nos corresponde avanzar al segundo verso, el cual se divide en dos partes. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y la porción segunda o la porción dice, junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Pregunto, ¿no es reconfortante saber que hay un lugar de reposo preparado por Dios especialmente para cada uno de nosotros? Él ahora como nuestro buen pastor. Y esto, por supuesto, en un mundo saturado de estrés, ansiedad y depresión. Así que si recapitulamos el Salmo 23, verso 1, y ahora introduciéndonos a lo que es la parte del verso 2, el Salmo 23 es uno de los pasajes hermosos, muy queridos. Nos ofrece esta imagen completa y profunda del cuidado amoroso del Señor como nuestro pastor. Y de aquí el tema que hoy vamos a compartir, el cuidado amoroso de el buen pastor. David menciona, como ya lo miramos en este verso 2, dos palabras, dos conceptos claves. Uno, descanso, y otro, reposo. Aunque pudiéramos relacionarlo, estas dos frases, descanso y reposo, tienen diferencias, aunque sutiles, pero significativas, que necesitamos en el contexto de la interpretación bíblica conocer. En lugares de delicados pastos nos hace descansar, y junto a aguas de reposo nos pastorea. Qué versículo más potente el que podemos encontrar. Esto seguramente va a reforzar, va a enfatizar ese cuidado amoroso y la necesidad de aprender ahora a descansar en Él y a reposar en Él. ¿Qué significa o qué implica el descansar en Él? Es una confianza absoluta. Es un estado de seguridad plena
en quien es Él. Eso es descansar en Él, tener esa plena confianza en quién es el Señor, en quién es Jehová, en qué labor realiza ahora como pastor. Ahora, la parte de reposar en Él es un estado de permanencia, es un estado continuo. De manera que aprender a descansar y a reposar en Él, esto nos va a asegurar que bajo la dirección, bajo sus alas, bajo su guía, bajo su luz, vamos a encontrarnos seguros a pesar de cada una de las situaciones difíciles que día a día o que quizás en algún día vamos a experimentar. ¿Se recuerda lo que dice la escritura en el libro de Isaías? Cuando pases por las aguas, cuando pases por los fuegos, pero sin importar que pasemos por aguas, que en algún momento aparentemente nos ahogan, o por algún tipo de fuego que aparentemente nos abraza, es abrasador o nos quema, estamos seguros que Dios está en control de la situación. ¿Por qué? No porque lo digo yo, es porque ahora estamos aprendiendo a descansar en Él, que es la confianza absoluta en Él, y a reposar en Él, que es el estado de permanencia. Pero permítame que avanzar un poquito a esa primera porción A del versículo 2, donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Creo que esta imagen de delicados pastos en algunas ocasiones se asocia o se confunde con el alimento, con la provisión divina. Sin embargo, en la lectura, en el contexto, estos pastos delicados, lo que revela, lo que representa es algo mucho mayor. Es esa seguridad, es esa paz que encontramos al ser guiados por el gran pastor. Cuando el salmista habla de delicados pastos, se refiere a un lugar de descanso, a un estado de descanso cómodo, pleno, seguro, donde hay satisfacción. A diferencia de los pastos secos, de esos pastos que están quemados por el sol en los desiertos áridos, esos pastos producen una sensación incómoda cuando las ovejas procuraban descansar. Pero al buscar pastos verdes, pastos frondosos, pastos delicados, pastos suaves, entonces ahora sí pueden ofrecer un lugar ideal para que las ovejas puedan descansar y recuperar las fuerzas que seguramente necesitan después de mucho caminar. Así que este descanso no simplemente es físico, sino que también una clara metáfora de la seguridad y confianza que experimentamos cada uno de nosotros cuando dejamos que el Señor nos guíe. Cada uno de nosotros diariamente seguramente enfrenta múltiples desafíos. Quizás usted me puede decir, yo estoy bien y gloria a Dios, estamos bien hoy, estamos bien mañana. Pero en algún momento de nuestra vida las situaciones se tornan complejas, los caminos se tornan escabrosos. Sin embargo, al permitir que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca a estos delicados pastos, vamos a encontrar un lugar de refugio, un lugar especial para poder meditar, reflexionar, descansar, renovar nuestras fuerzas, ya que en los momentos difíciles sentimos que nuestras manos no pueden ser alzadas, que nuestra mirada no la podemos sostener hacia el cielo, que nuestra confianza tiende a desfallecer, que nuestra fe en algún momento sentimos que está menguando, pero eso es algo natural.
somos humanos, pero podemos tener absoluta seguridad que cuando el Señor nos lleve a esos lugares de delicados pastos, vamos a recuperar las fuerzas, vamos a recuperar el ánimo, vamos a ser como esas águilas que ahora pueden extender sus alas y poder volar con toda fuerza. Oh, el Espíritu Santo es nuestro guía divino. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y por supuesto, de qué lugar en particular necesitamos descansar. No porque lo merezcamos, sino porque Él, por su infinita gracia, su infinito amor y su infinita misericordia, se complace en suplir cada una de nuestras necesidades. Oh, qué confianza más hermosa, qué seguridad más hermosa la que podemos nosotros hoy experimentar cuando somos movidos en fe por medio de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Solo hago una invitación para que cada día nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios impacte nuestra vida, nos guíe, nos llene de fe y nos haga realizar las obras que el Señor tiene para nosotros. Que nos lleve a lugares de descanso. Necesitamos aprender a confiar. Necesitamos aprender a descansar en Él. La confianza en Dios por medio de su palabra garantiza que en los tiempos de escasez, en los tiempos difíciles, vamos a estar siendo tomados, guiados, protegidos y librados por el buen pastor. Descansar en Dios no es una señal de debilidad, sino una demostración absoluta de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos de las fuerzas ilimitadas del sustento divino que viene de lo alto. Ese descanso produce la paz interior, la paz shalom, la paz que sobrepasa cualquier razonamiento, la que trasciende fronteras, la que trasciende necesidades, la que trasciende situaciones, la que trasciende cualquier área de debilidad. La paz shalom produce en nosotros esa complacencia en nuestro interior. Y eso es lo que se refiere a la primera parte de este verso, cuando nos dice que a esos lugares delicados es donde nos conduce el pastor para que aprendamos a descansar. Pero la segunda porción de este verso 2 no se queda atrás, porque ahora la invitación es a reposar. Nos va a pastorear. Obviamente, para poder entender un poquito más esta parte de pastorear, tenemos que regresar a la base del primer tema, en la figura del pastor, cuando dice que es importante porque de él depende el bienestar, la salud, la subsistencia del rebaño. Recuerden, los pastores eran los encargados de multiplicar las ovejas en medio de caminos áridos, en medio de desierto, en medio de animales que querían devorarlas, en medio de peligros. Así que esa labor pastoril es muy importante. Eso significa pastorear. Eso es lo que busca el pastor: las aguas, los pastos para descansar, para alimentar, para las aguas tranquilas, la protección, la seguridad. Y es en este contexto donde ahora podemos comprender la necesidad que hay y vital de ser nosotros ovejas
obedientes a la voz de nuestro pastor. Recuerde, es Él el que nos pastorea, es Él el que nos lleva a esas aguas, es Él el que nos lleva a esos pastos. Así que las aguas de reposo, lo que nos muestra o lo que evoca es un lugar físico, pero seguro, alejado de los disturbios, de los ruidos, de las distracciones, de los peligros y de todo aquello que pueda interrumpir la paz, el descanso de las ovejas. Lo único que se observaba en esos momentos es el fluir del río. Así que las ovejas se encontraban en un buen lugar, con agua, con alimento, con reposo, con calma. Este Salmo 23, verso 2, en la porción segunda, definitivamente es lo que nos habla a nosotros, es ese estado de seguridad, de tranquilidad, de plenitud espiritual que solo el pastor divino puede proporcionar. Ese es el reposo de Dios. Es esa pausa en medio de las luchas diarias, en medio de las ansiedades y del corre-corre de la vida, donde nuestra alma, donde nuestra parte emocional pueda encontrar complacencia, pueda encontrar renovación, pueda ser refrescada. Por eso son aguas de reposo, porque simbolizan descanso en la presencia de Dios. Y creo que hoy más que nunca, en medio de una sociedad que corre aceleradamente, que hay muchas preocupaciones, que hay muchas no ocupaciones, sino preocupaciones, Dios nos está ofreciendo agua de reposo, de quietud, donde nuestras almas necesitan y pueden ser confortadas. Qué profunda verdad espiritual encierran estas aguas de reposo, donde Dios, es en Dios que encontramos ese verdadero reposo para nuestras almas. Dice la Escritura allá por el libro de Pedro que debemos de depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué importante es aprender a confiar, a depender de Dios como el buen pastor. Eso es lo que nos garantiza esas aguas de reposo. Pero eso implica que tenemos que ser obedientes a su voz y rendir nuestra voluntad a Él. Como ovejas debemos aprender a escuchar la voz dulce de nuestro gran pastor. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce esos lugares de bendición que cada uno de nosotros anhela. Dios conoce nuestra necesidad mejor que cada uno de nosotros mismos. Dios siempre va a buscar nuestro bienestar. Por eso en el proverbio se nos dice que debemos de confiar, debemos de fiarnos en Jehová con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, y no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos reconocerlo a Él en cada uno de nuestros caminos. El reposo de Dios mejora nuestra salud emocional, no solo espiritual, sino emocional. Obviamente, primero afecta nuestro espíritu, luego toma una función en nuestra alma, pero también a nivel emocional. Por eso la Escritura dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay un ejemplo muy práctico que todos seguramente conocemos. Aquella conversación que se encuentra en el capítulo 4 de el Evangelio según Juan. La conversación de Jesús con aquella mujer de origen samaritano. La mujer samaritana junto al pozo de Jacob. ¿Se recuerda que esa conversación rompe todas las barreras culturales y sociales de ese momento? Que no vamos a hablar ahora mismo. Pero creo que más que eso revela una verdad espiritual que hoy podemos conectar
cuando Jesús le ofrece a la mujer el agua viva, ese símbolo de bienestar espiritual que solo Él podía proporcionar. Así que hay unas aguas vivas que el Señor promete ahora que cuando participemos de ellas, nunca más tendremos esa necesidad. Así que hay una conexión muy importante entre lo que son estas aguas tranquilas de reposo y ahora estas aguas vivas, aguas de paz, aguas de restauración, aguas de satisfacción espiritual. Familia, aprendamos a descansar en Dios. Aprender a descansar en Dios es vital para nosotros. Esto es una práctica. Esto no es un evento que me aparto un tiempo, un día en particular. No, esto es algo diario de aprender a confiar en Él, a descansar en Él, a entregar a Él nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros sueños, nuestras peticiones, nuestras necesidades, para que Él las tome y tome control de ellas. Eso es el descanso, esa actitud constante de la dependencia y la fe en Él. Reconocer su señorío, reconocer su soberanía en cada una de las áreas de nuestra vida. Por nada, repito, por nada estemos afanados, sino que antes de afanarnos, sean conocidas nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros ruegos delante de Dios en toda oración, con acciones de gracia. Y la paz Shalom, la paz de Dios, la paz que viene de lo alto, que sobrepasa el razonamiento del que no lo entiendo, pero como Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, entonces va a producir satisfacción, va a producir contentamiento en nuestros corazones y también en nuestra mente. Va a haber paz mental, pero en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses. Descansar en Dios implica rendir nuestra vida a Él absolutamente. Todas nuestras ansiedades, problemas, cargas, confiemos en Él. Él quiere y tiene el control absoluto. Él tiene un plan perfecto para nosotros. El confiar en Dios es un acto diario de fe, de determinación. Debería ser como una práctica espiritual nuestra, incorporarla en nuestra vida diaria, que sea parte de nuestra vida, no solo devocional, diario, de intimidad y comunicación con el Señor. Él tiene especial cuidado de nosotros. Sé que el tiempo nos está avanzando, pero no puedo despedir o dar oportunidad para que participemos sin mencionar lo que dijo el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Hay una invitación y dice, venid a mí. Yo no sé cuántos quieren ir al Señor, a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos cargados o estamos cansados. Pero si esa es nuestra condición el día de hoy, la invitación es a ir a Él, porque dice que Él va a producir descanso en nuestra vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Tomando ese yugo, tomando esa carga, tomando nuestras necesidades, tomando nuestras peticiones y siéndonos a nosotros ligera nuestra carga. Y ahí va a producir en nosotros el descanso para nuestras vidas. Qué importante es la revelación que ofrece el Salmo
23, el verso 2. En estas dos palabras claves, descanso y reposo. Familia, amada familia, amigos de la gran familia SER, aprendamos a descansar en Él. Que nuestra confianza, que nuestra seguridad no dependa de nada, ni de nadie, ni de nosotros mismos, sino que dependa de Él. Cuando nosotros descansamos en Él y aprendemos a reposar cada día en ese estado, no de necesidad, porque a veces queremos aprender a reposar únicamente cuando las situaciones están difíciles. Cuando hay una situación difícil, oramos, intercedemos, ayunamos, adoramos, etcétera. Pero eso no es reposar en el Señor. Reposar en el Señor es estar en todo momento, con o sin situaciones. Descansemos y reposemos en el Señor. Yo quisiera darle las gracias a las personas que se han ido conectando en este momento. Recuerde, estamos estudiando el segundo verso del Salmo 23 y hemos analizado esas dos palabras importantes. Así como analizamos las 5 palabras importantes en el verso 1, hoy analizamos 2 palabras de este verso. Y así continuaremos esta serie del Salmo 23, analizando las palabras claves verso a verso. Dice aquí un comentario, déjenme leer aquí, gracias por las personas que están escribiendo aquí en el chat. Les invito para que si usted tiene alguna pregunta, una aportación, a que escríbalas aquí para poderlas leer, o levante su manito digital o su manito, hágame así señas y con todo gusto le vamos a habilitar el micrófono para que podamos juntos comentar acerca de las experiencias que nosotros hemos pues tenido con respecto a el descanso y el reposo del Señor. Dice, es confiar plenamente en el Señor, dice mi hermana Débora. Claro que sí, gloria a Dios. Cristo vive. Buenas noches, mi querida hermana Elsa, no sabía que estaba por aquí. Gracias, mi querida pastora Jessica también. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Imagínense qué clase de agua será esa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sabe que hay una relación espiritual hermosa entre nosotros y el Señor como nuestro pastor? Él nos conoce a todos individualmente. Y por supuesto, nosotros tenemos que conocer a nuestro pastor. Por eso este salmo inicia con la expresión Jehová. Porque si todavía no hemos aprendido a conocer a Dios, a conocer al Señor, a conocer ese rol en particular que el Salmo 23 nos revela como el pastor de nuestras almas, necesitamos detenernos y tener seguridad de quién es Él en este rol de pastor. Claro, hay muchos otros roles, otras funciones, otros títulos, pero aquí en el Salmo 23 se manifiesta como el pastor. Dice, yo soy el buen pastor, yo les conozco y ellas me conocen. Venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Gracias por estar escribiendo los versículos bíblicos. Me gustaría que hay alguien que quiera participar juntamente conmigo esta noche, que por favor me indique levantando su manito y con todo gusto voy a habilitarle el micrófono. Porque recuerde, este es un espacio en donde nosotros dedicamos tiempo para analizar, profundizar y crecer un poquito más. Yo aprendo con cada uno de estas
reflexiones que traemos los días viernes. Obviamente, este video estará en el canal de YouTube de la universidad dentro de la lista que corresponde al Salmo 23. Pero no quisiera pues que cerráramos sin dar oportunidad para que las personas que están aquí presentes puedan participar. Entendemos que es importante aprender a descansar en Él, que implica la confianza, y a reposar en Él en ese estado continuo de absoluta dependencia de Dios. ¿Entendemos eso? Estas son las dos palabras claves. Si logramos entender estas dos palabras, créame que el propósito se está logrando a través de esta serie. Qué importante, repito, descansar en el Señor y también aprender a reposar en el Señor. Quizás la palabra reposar, lo primero que se nos viene a nuestra mente es, el shalom, el Shabbat del Señor. Entendiendo que el Shabbat significa descanso, pero descanso de obras, ¿verdad? Como lo dice la primera vez que se encuentra en Génesis capítulo 2 en los primeros versos, donde dice que el Señor, después de haber hecho todo, dice que el último día, dice que hizo un Shabbat, descansó, reposó de sus obras. Y qué bonito que nosotros podamos aprender a reposar de nuestras obras, que aprendamos a reposar no solo de las obras, sino a reposar en Él, porque entendemos quién es Dios, porque entendemos el plan que Dios tiene para nosotros, porque entendemos que hay una palabra eterna que no falla, que nunca nos va a dejar a nosotros sin que se cumpla. No, la palabra del Señor es sí, es amén y amén. Así que me gustaría alguien que quisiera participar para que podamos ir cerrando este tiempo. Recuerde, dedicamos casi 45 minutos para poder reflexionar verso a verso en esta serie del Salmo 23. Dice la Escritura que el Señor es mi pastor y que Él no me va a faltar, que en lugares de delicados pastos me hace descansar y que junto a aguas de reposo Él me va a pastorear.